Vas a tener que ponerte esto, hermanito, dijo Vanessa, arrojando un uniforme de mayordomo sobre mi cama sin siquiera mirarme a los ojos. El personal del resort está escaso, y como trabajas en hospitalidad, puede ser útil. Tomé el uniforme negro, impecablemente planchado, haciendo todo lo posible por mantener la expresión neutra. Si tan solo supiera que no solo trabajaba en hospitalidad. Yo era el dueño de Crystal Cove Resort, junto con otras 12 propiedades de lujo alrededor del mundo. ¿Quieres que sirva tragos en tu boda?, pregunté con voz tranquila, aunque las manos me temblaban. Bueno, no es como si pudieras permitirte ser un invitado de verdad, Michael, respondió mientras alisaba su vestido de diseñador, viéndose en el espejo de mi recámara. Además, papá dice que es bueno que entiendas cuál es tu lugar. Algunos nacen para servir, y otros para ser servidos. Pensé en la escritura del resort valuado en $300 millones guardada en la caja fuerte de mi oficina, en los 200 empleados que en realidad trabajaban para mí, en el hecho de que Vanessa prácticamente rogó por una reserva de último minuto en mi propiedad más exclusiva, pero no sabía nada de eso, nadie lo sabía. Hace 10 años dejé la firma de inversiones de la familia para seguir mis sueños en la industria hotelera. Una vergüenza, dijo mi padre. Ningún hijo mío será botones. Lo que nunca entendieron fue que yo no quería ser botones. Quería revolucionar toda la industria hotelera de lujo. Mientras ellos se burlaban de los trabajadores de servicio, yo aprendía cada aspecto del negocio, identificando problemas y creando soluciones que eventualmente me harían millonario. La boda empieza a las 6, continuó Vanessa, revisando su celular. Llega a las 4 para ayudar a montar todo. Y Michael, por fin me miró. Trata de no avergonzarme. Van a asistir personas muy importantes. Contuve la risa. Esas personas muy importantes eran en su mayoría mis clientes, CEOs, celebridades y políticos que frecuentemente se hospedaban en mis propiedades. Ellos me conocían como Michael Chen, el dueño reservado de Crystal Cove Resorts International. Ninguno tenía idea de que yo era el hermano de la novia. Haré mi mejor esfuerzo, dije con calma. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y abrí la laptop. El contrato de la boda seguía abierto. Vanessa casi lloró cuando llamó, rogando por un lugar después de que el original se cancelara. Crystal Cove Resort normalmente se reservaba con 2 años de anticipación, pero hice una excepción. Su apellido tiene peso, le dijo mi gerente de eventos, siguiendo mi guión al pie de la letra. El señor Chen aprobó su reservación personalmente. Ella suspiró encantada, pensando que fue por la reputación financiera de nuestra familia. La ironía era casi perfecta. Mi celular vibró. Un mensaje de mi asistente. David. Todo listo para mañana. El personal fue informado y juró guardar el secreto. ¿Seguro que quieres hacer esto? Pensé en todas las reuniones familiares en las que me sentaban en la mesa de los niños incluso ya pasados los 30. En las juntas con clientes donde mi padre me presentaba como el experto en hospitalidad de la familia, con una sonrisa burlona. En los constantes recordatorios de Vanessa de que yo era la decepción familiar. Completamente seguro, respondí. Que los uniformes estén listos. A la mañana siguiente, llegué al resort por la entrada de servicio, cargando el uniforme de mayordomo que Vanessa me dio. El personal, mi personal, actuó a la perfección, tratándome como un nuevo empleado, mostrándome dónde guardar mis cosas. Señor Chen, susurró el jefe de seguridad al pasar junto a mí, las cámaras están listas, capturaremos todo. Asentí levemente, quería un registro de ese día, no por venganza, sino para recordar. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en paquetes humildes. El resort estaba en modo boda total. Flores más caras que la mayoría de los autos decoraban el salón principal. Candelabros de cristal brillaban en el techo, y un ejército de empleados se movía con precisión ensayada para preparar todo. Mi padre llegó alrededor del mediodía, dando órdenes a gritos como si fuera el dueño del lugar. Lo observé desde detrás de una puerta de servicio mientras se quejaba de la selección de champaña, la misma etiqueta que sabía que él servía en sus propias fiestas. ¿No tienen algo mejor?, le preguntó al sommelier. Esta es una boda de la familia Crawford. ¿Saben quiénes somos? El sommelier, que sabía perfectamente quién era yo, mantuvo el rostro profesional. Revisaré con la gerencia, señor. Mi madre apareció después, preocupada por cada detalle junto a la organizadora de bodas. Pasó 2 veces frente a mí sin siquiera notarme, su propio hijo, invisible tras un uniforme de mayordomo. A las 4 empezaron a llegar los invitados. Reconocí a la mayoría, no solo como familiares, sino como clientes, el CEO de Atlantic Industries, quien acababa de reservar mi propiedad en Maldivas para su aniversario, el magnate de medios que hacía sus juntas anuales en mi resort suizo,
El billonario Techie que bromeaba con que algún día compraría Crystal Cove Resorts, sin saber que hablaba con el dueño. Michael, la voz cortante de Vanessa interrumpió mis pensamientos. Deja de pararte como adorno y haz algo útil. Los invitados necesitan bebidas. Tomé una charola con copas de champaña y me moví entre la multitud como lo había visto hacer a mi personal miles de veces. Cada invitado tomaba su copa sin realmente verme, exactamente como mi familia lo había hecho durante años. Mi primo Peter, que recientemente se convirtió en socio del bufete de su padre, incluso me chasqueó los dedos. Tú, hace falta hielo en la mesa 3. Tuve que contener la sonrisa. Justo el mes pasado, Peter había querido encargarse de los asuntos legales de Crystal Cove Resorts. Mi oficina corporativa le envió una cortés negativa. Conforme avanzaba la noche, interpreté mi papel a la perfección. Serví bebidas, recogí platos y me mantuve en segundo plano, pero estaba observando, escuchando, anotando cada comentario condescendiente y cada gesto de desprecio. La ceremonia estaba por comenzar, y pronto, muy pronto, todos entenderían lo que realmente significaba saber cuál es tu lugar. Mi teléfono vibró una vez más, un mensaje de David. Los letreros están listos, cuando tú digas. Respondí con una sola palabra: espera. Las mejores revelaciones, como el mejor servicio, dependen totalmente del timing. La ceremonia acababa de terminar, y la recepción estaba en su punto más alto. Vanessa lucía radiante con su vestido de diseñador, deslizándose entre los invitados como si fuera la dueña del lugar. La ironía no se me escapaba mientras continuaba mi rol de mesero, invisible, pero viendo todo. No puedo creer que lograste reservar Crystal Cove Resort, le dijo una amiga. Es casi imposible conseguir una reservación aquí con tan poca anticipación. Vanessa suspiró con aire altivo. Bueno, ya sabes cómo es esto. La familia Chen tiene una gran reputación. Cuando escucharon nuestro apellido, prácticamente nos rogaron que hiciéramos la boda aquí. Reprimí una sonrisa mientras rellenaba sus copas de champán. No tenía idea de lo acertada que estaba sobre el nombre Chen, solo que se equivocó de Chen. Michael, la voz aguda de mi padre cortó mis pensamientos. Deja de perder el tiempo y lleva más vino a la mesa principal. Y trata de no derramarlo esta vez. No había derramado ni una gota en toda la noche, pero eso era lo de menos. Tomé una nueva botella del vino de $1000 que yo mismo había seleccionado para la noche y me dirigí a la mesa de la familia. ¿Sabes?, decía mi padre en voz alta a sus socios de negocios. En realidad es bueno que Michael haya terminado en el área de servicio. Lo mantiene humilde. No todos están hechos para el verdadero éxito. Los hombres a su alrededor rieron, girando el vino caro en copas de cristal que yo había importado desde Venecia. Mi madre le tocó el brazo con delicadeza. Al menos está trabajando, dijo, aunque su tono sugería que eso era apenas el mínimo aceptable, no como el primo Timoteo, que sigue viviendo en el sótano de sus papás. Revisé mi reloj, casi era hora. Oye, mayordomo, gritó Pedro, chasqueando los dedos de nuevo. Dile al gerente que ponga mejor música. Esta lista parece de fiesta de secundaria. Yo había creado personalmente la banda sonora de la noche, una mezcla curada de piezas clásicas interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres, de la cual soy patrocinador. Por supuesto, señor, respondí con suavidad. Hablaré con el dueño de inmediato. Buena suerte con eso, se rió Vanessa. El señor Chen nunca da la cara. Seguro es un viejo ermitaño que ni sabe lo que pasa en su propio hotel. Esa fue mi señal. Saqué mi teléfono y envié un solo mensaje a David. Ahora. Las arañas de cristal se atenuaron ligeramente, y las enormes pantallas alrededor del salón comenzaron a encenderse. Apareció el logo del resort, seguido de un mensaje que dejó la sala en completo silencio. Bienvenidos a Crystal Cove Resort, un mensaje del propietario. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué es esto? Las pantallas comenzaron a mostrar una serie de fotografías. Yo firmando el contrato de compra del resort. Yo cortando el listón en nuestra sede de Dubái. Yo recibiendo el premio al hotel de lujo del año. En cada imagen, era claramente reconocible como Michael Chen, dueño y director general de Crystal Cove Resorts International. El silencio era ensordecedor. Me quité la chaqueta de mayordomo, revelando un traje Tom Ford perfectamente entallado debajo. En realidad, dije, alzando un poco la voz, el señor Chen está muy al tanto de todo lo que ocurre en sus hoteles. La copa de champán se le resbaló a Vanessa, estrellándose contra el suelo de mármol. El rostro de mi padre se puso pálido. Pedro parecía atragantarse con su vino. Eso no es posible, tartamudeó Vanessa. ¿Quieren ver la escritura?, pregunté amablemente. ¿O quizá los estados financieros del resort? Estoy seguro de que todo está en orden.
¿Tú eres el dueño de Crystal Cove Resorts?, preguntó mi padre, apenas en un susurro. De los 13 complejos, confirmé, aunque este es especial, aquí fue donde aprendí el verdadero significado de la hospitalidad, algo que esta familia nunca entendió del todo. Las pantallas mostraban ahora imágenes de mis otras propiedades, las montañas nevadas alrededor de nuestra sede en Suiza, las playas vírgenes de nuestro resort en Maldivas, las luces brillantes de nuestra torre en Singapur. Mientras ustedes se burlaban de mi carrera, continué, yo estaba construyendo un imperio, uno que ahora vale considerablemente más que Crawford Investment Group. Ese golpe dolió. La empresa de mi padre había sido siempre el orgullo familiar. El hecho de que yo la hubiera superado jugando el papel de humilde hotelero era demasiado para él. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre con voz pequeña. ¿Me hubieran creído?, respondí. Hace 10 años dijeron que estaba arruinando mi vida, que ningún hijo suyo trabajaría en el servicio. Hice una pausa, dejando que el silencio hablara por mí. Bueno, tenían razón en una cosa. Yo no trabajo en el servicio, lo revolucioné. David apareció a mi lado, tablet en mano. Señor Chen, el gobernador está en la línea 1. Le digo que está ocupado con un asunto familiar. La sala se llenó de murmullos. El mismo gobernador que me había tratado como al personal, ahora preguntaba por mí, por mi nombre. Michael, Vanessa dio un paso al frente, el vestido de novia susurrando. Yo nunca quise, no sabíamos. No sabían, asentí. Estaban demasiado ocupados mirando hacia abajo para siquiera levantar la vista. Pero está bien, mientras ustedes se enfocaban en las apariencias, yo construía algo real. Me dirigí a los invitados, la mayoría, mis clientes reales. Disfruten el resto de la velada. La recepción se ha extendido 2 horas más, con mis mejores deseos, aunque me temo que dejaré de servir bebidas personalmente. Una risa nerviosa recorrió la multitud. Mi padre se levantó, ajustándose la corbata como si se preparara para una negociación. Hijo, quizá deberíamos hablar en privado. Claro, asentí, mi oficina está justo arriba, aunque tal vez la recuerdes, dijiste que la suite del penthouse era ridículamente grande cuando hiciste el check-in ayer. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mi padre había pasado 20 minutos quejándose de mi oficina, sin saber que estaba parado en la sede de una empresa multimillonaria. La fiesta continuó, ahora con una energía totalmente distinta, y alcancé a oír fragmentos de conversación. Él es el dueño de todo Crystal Cove, la cadena de resorts más exclusiva del mundo, ¿y lo pusieron a servir tragos? Esa noche, después de que todos se habían ido y Vanessa se retiró a su suite nupcial, la cual mejoré de categoría a pesar de todo, me paré en mi oficina, mirando el océano. David trajo el informe final del evento. Tu familia parece más tranquila, observó. Es increíble lo que puede lograr un poco de perspectiva, dije, pensando en las disculpas entrecortadas de Pedro y el intento lloroso de reconciliación de mi madre. ¿Vas a contarles sobre las nuevas propiedades, la expansión al turismo espacial? Sonreí, pensando en el contrato sobre mi escritorio. Crystal Cove estaba a punto de convertirse en la primera cadena hotelera de lujo en ofrecer hospedaje en gravedad cero. Guardemos algo para la próxima reunión familiar, dije. Después de todo buen hotelero sabe lo importante que es tener clientes recurrentes. Mi teléfono vibró, un mensaje de Vanessa. ¿Podemos hablar mañana? Respondí, por supuesto. Tienes reservación para desayunar en el restaurante frente al mar. También es mío. A veces, el mejor servicio que puedes ofrecer es enseñar el verdadero significado del respeto. Mientras contemplaba mi resort, supe que mañana traería un nuevo capítulo para la familia Crawford. Después de todo, el éxito no se trata de a quién sirves, sino de cómo lideras. Y a veces, la mejor manera de liderar es dejar que otros descubran su propia humildad. Miré el uniforme de mayordomo, aún colgado en una silla, y no pude evitar sonreír. Valió la pena fingir ser el sirviente una última vez, solo para enseñarles que la verdadera dignidad no tiene que ver con el uniforme que llevas puesto, sino con la persona que decides ser. El sol se ocultaba sobre el mar, tiñendo el resort de un resplandor dorado. Mi resort. Mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, y quizá, incluso, nuevos comienzos, con mi familia. Pero por ahora, estaba en paz. Porque a veces, la mejor venganza no se sirve fría, se sirve con estilo impecable, y una vista perfecta al mar. Finalmente, mi hijo y yo nos encargaremos del resto. Ya puedes meterte a la casa, dijo mi suegra con desdén, haciendo un gesto con la mano. ¿Perdón?, respondí, desconcertada.
Pensé que íbamos a hacer una carne asada juntos. Ah, sí, sonrió con arrogancia, pero solo mi hijo y yo. Tú tendrás que buscarte tu propia comida. Adiós. Me llamo Jennifer. Soy ama de casa y tengo más de 40 años. Vivo con mi esposo y sus padres. Desde el día en que me casé con su hijo, mi suegra no ha hecho más que maltratarme verbalmente, soltando comentarios crueles y humillantes constantemente. Mi suegro solía intervenir y regañarla, pero nada cambiaba. Eres una ladrona. ¿Cómo te atreves a meterte con esposos e hijos ajenos? Lárgate de mi casa. Ya no te quiero aquí, me gritó una vez. Sus palabras me destrozaron, sumándose a la carga emocional que ya llevaba encima, pero aguanté, encontrando fuerza en la amabilidad de mi suegro. Trabajas muy duro, Jennifer. Eres de gran ayuda para mi hijo y mi esposa. Me duele cómo te trata ella. Ojalá pudiera ver lo increíble que eres, me decía con frecuencia. Sus palabras lo eran todo para mí. Su bondad me hacía sentir que él era la única familia real que tenía, y me apoyaba en eso para sobrellevar el día a día con mis suegros. A pesar de los insultos constantes de mi suegra, el apoyo de mi suegro me daba fuerzas para seguir. Con el tiempo, mi relación con mi suegra solo empeoró, pero lo soportaba porque mi suegro siempre estaba de mi lado. Cuando sentía el corazón roto, sus palabras de aliento me ayudaban a sanar. Por desgracia, mi esposo nunca me defendió y siempre apoyaba a su madre. Es tu culpa por no hacerle caso, decía, sin mostrar el menor interés por cómo me sentía. Por suerte, mi suegro nunca toleró eso. Regañaba a mi esposo por no defenderme, y yo lo admiraba por su integridad. Incluso en los peores momentos, su presencia me daba fuerza para resistir. Un día, mi suegra propuso un viaje familiar. Ella y mi esposo querían quedarse en la villa de mi suegro, una propiedad hermosa que él mantenía aunque casi no la usaba. Yo ya la había visitado antes para limpiarla, y aunque era impresionante, no me entusiasmaba mucho la idea de hacer un viaje solo con mi esposo y mi suegra. Cuando propuse quedarme, mi suegra se negó rotundamente. No, no puedes hacer eso, dijo con firmeza. Vamos a necesitar a alguien que prepare la carne asada. ¿Y quién nos va a manejar? No vamos a poder disfrutar si tú no manejas. Su tono dejaba claro que solo me veía como una sirvienta. Ya no pude quedarme callada. ¿De verdad crees que voy a querer ir después de oír eso? Pregunté. Si voy, también quiero disfrutar. Si solo voy a estar atendiéndolos a ti y a tu hijo, prefiero no ir. Eres una irrespetuosa, espetó. En estos momentos debes saber cuál es tu lugar y hacer lo que se te dice. ¿No te importa servir a tus suegros? Intenté razonar con ella, pero me interrumpió. Una esposa no tiene derecho a negarse. Ve y pídele permiso a mi hijo, ordenó. Frustrada, acudí a mi suegro en busca de apoyo. Un viaje, qué bien, Jennifer. Deberías ir y disfrutarlo, dijo con una sonrisa cálida, sin saber lo que había pasado. Quise contarle la verdad sobre lo que me había dicho mi suegra, pero me contuve. No quería causar más tensión en la familia, así que me tragué la frustración. Forcé una sonrisa y simplemente le dije, gracias. Mi suegro me recordó que podía acudir a él si necesitaba ayuda, pero el miedo me detuvo. No quería poner en riesgo la relación con mis suegros. El día del viaje, mi esposo y mi suegra estaban emocionados, platicando sobre el destino mientras nos preparábamos para salir antes del amanecer. Eso ya era agotador de por sí, pero además yo era la que iba a manejar. Mientras conducía por la carretera llena de curvas, ambos dormían plácidamente en el asiento trasero. Sentía los párpados pesados, y con cada kilómetro, el resentimiento en mi pecho crecía. Finalmente llegamos a la villa, y mi suegra no perdió tiempo en empezar a dar órdenes. Vamos a necesitar cosas para la carne asada, anunció. Reuniendo lo poco de energía que me quedaba, protesté, he manejado por horas sin dormir casi nada. ¿Puedo al menos descansar un rato? Su respuesta fue fría como el hielo. El deber de una esposa es obedecer, no se tolerará la desobediencia. Y para reforzar su control, mi esposo agregó, si te niegas, te dejamos aquí tirada en la montaña. Como nadie me defendía, fui al supermercado sola, a regañadientes. El trayecto fue largo, y las bolsas que llevé de regreso estaban tan pesadas que era obvio que no era comida para 3 personas. Agotada, esperaba que eso fuera todo, pero no, había más. Tendrás que limpiar el asador, reponer lo que falta y dejar todo listo, ordenó mi suegra. El asador estaba polvoriento y descuidado por años sin uso, así que tuve que investigar cómo limpiarlo usando mi celular. Mientras tanto, mi esposo y mi suegra descansaban dentro de la villa, sin importarles lo que yo hacía. Escuchaba sus conversaciones alegres. Ya quiero que empiece la carne asada, decía uno. Va a estar buenísima en cuanto todo esté listo,
respondía el otro. Afuera, el aire helado me calaba los huesos. Aunque llevaba ropa abrigadora, se me entumían las manos mientras trabajaba sin parar. Finalmente, salieron. Mi hijo y yo nos encargamos del resto. Ya puedes meterte a la casa, dijo mi suegra con desdén, agitando la mano. ¿Qué? Pregunté, sorprendida. Pensé que íbamos a comer juntos. Sí, pero solo mi hijo y yo, respondió con una sonrisa burlona. Tú ve a ver qué te preparas. Adiós. Y así, se alejaron, dejándome ahí parada. En shock, había hecho todo el trabajo, solo para ser excluida del evento que yo misma había preparado. Sin otra opción, regresé a la casa, cociné algo sencillo para mí y pasé el resto del día sola en mi habitación, buscando un poco de paz. A la mañana siguiente, mi suegra me llamó de nuevo. Hoy vamos a un parque nacional muy famoso, anunció, llena de emoción. Ya veo, me voy a alistar, respondí. No hace falta, se rió, tú te quedas aquí, mi hijo y yo vamos solos. Mi esposo estuvo de acuerdo sin pensarlo, buena idea. Aunque en el fondo me aliviaba no ir con ellos, la forma en que me excluyeron dolía. Se llevaron el coche y me dejaron sola en una villa remota, sin nada que hacer. Pasé el día sola, aburrida y desanimada, preguntándome por qué estaba ahí. Mientras mataba el tiempo en mi cuarto, sonó mi celular, era una llamada de mi suegro. Hola, respondí, tratando de mantener la voz firme. Jennifer, ¿cómo va el viaje? ¿Lo estás disfrutando?, preguntó él con calidez. Me quedé paralizada. ¿Qué debía decir? Debía decirle la verdad, que me habían dejado atrás, abandonada en la villa sin que nadie se preocupara por mí. Debía admitir que no me permitieron disfrutar de la carne asada, pero dudé, no quería cargarlo con mis problemas. Jennifer, ¿todo está bien?, preguntó, con preocupación evidente. Sentí una ola de duda. ¿Debería contarle todo de una vez? Ya no podía más. El trato cruel e incesante de mi esposo y mi suegra me había agotado por completo. Ya no podía soportar más su abuso. Con toda la fuerza que pude reunir, tomé una decisión, iba a decir la verdad. Solo me trajeron en este viaje para tratarme como sirvienta, confesé, con la voz temblorosa. No me invitaron como parte de la familia. Para ellos, solo soy una criada. ¿Qué? La voz de mi suegro estaba llena de incredulidad. Jennifer, ¿qué estás diciendo? Le conté todo, las tareas interminables, cómo me ignoraban, cómo me dejaron atrás mientras ellos disfrutaban. Mientras hablaba, podía sentir el dolor en su silencio. Esto es increíble, finalmente dijo, con la voz cargada de ira. Después de todo lo que has hecho por ellos, ¿te tratan así? Jennifer, lo siento mucho, déjame ocuparme de esto, solo aguanta un poco más. Le agradecí y colgué, sintiendo una chispa de esperanza, pero no duró mucho. Poco después, mi esposo me llamó, furioso. ¿Qué diablos le dijiste a mi papá?, gruñó. ¿Por qué tenías que involucrarlo en esto? Es simple, respondí con firmeza. Después de todo lo que tú y tu madre me han hecho, es justo que alguien sepa la verdad. Se burló. ¿Te gusta romper familias? Curioso, respondí, viniendo del hombre que me destruyó todos los días. Por primera vez, guardó silencio. Aproveché la oportunidad para decir las palabras que había estado guardando tanto tiempo. Esto se acabó para nosotros. Quiero el divorcio. Jennifer, no, suplicó. Estuve mal. Por favor, no me dejes. Te necesitamos. Negué con la cabeza. No me necesitas. Necesitas una sirvienta que te atienda todo el tiempo. Eso no soy yo más. Su silencio decía todo. Luego, de repente, escuché la voz de mi suegra de fondo. Jennifer, ¿cómo te atreves a arruinarlo todo?, gritó. Solo intentas volver a mi esposo contra mí, eres un estorbo. Esta vez no sentí miedo. Si me hubieras tratado con al menos un poco de respeto, nada de esto habría pasado, dije, con voz tranquila. ¿Respeto?, se burló. Yo soporté cosas peores de mi suegra. Te estoy entrenando para que seas más fuerte. Eso no es entrenamiento. Eso es abuso, dije con firmeza. Y no voy a ser parte de ello nunca más. ¿Crees que puedes hablarme así?, rugió. Puedo, y lo haré, porque me voy. El divorcio es mi salida. Ignorando sus gritos de pánico, empacaba mis cosas. Por primera vez en años, me sentí ligera, libre. Al mirar las montañas, me di cuenta de cuánta belleza había estado perdiendo mientras vivía en la miseria. Un nuevo comienzo, de vuelta en la casa de mis padres. No perdí tiempo y comencé el proceso de divorcio. Mi suegro, siempre mi protector, me presentó a un excelente abogado. Por supuesto,
Mi esposo y mi suegra se resistieron, haciendo demandas absurdas. Si nos pagas, te perdonamos y dejas que regreses, dijeron. La audacia me hizo reír. No había manera de que pagara por regresar a una vida de sufrimiento. Me mantuve concentrada, decidida a asegurar mi libertad de una vez por todas. Poco después, mi suegro me llamó. Tu esposo y tu suegra insisten en hablar contigo, dijo, con la voz calmada pero firme. No tienes que ir, te lo aseguro. Pero no quería seguir cargándolo, así que acepté, con una condición. Mi abogado estará presente. La reunión se celebró en un comedor privado en un restaurante de lujo, que mi suegro organizó amablemente. Incluso insistió en pagar la cuenta, un testamento a su bondad. Llegué temprano, esperando en el silencio de la sala hasta que mi esposo y mi suegra irrumpieron. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, gruñó mi esposo. Te fuiste y ahora esperas que pague pensión alimenticia. ¿Así tratas a la familia? ¿Familia?, se burló su madre. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Eres una pésima esposa. Sus acusaciones ya no significaban nada para mí, solo mi suegro me había tratado como parte de la familia. Basta, su voz retumbó, silenciándolos a ambos. Pensé que venían a disculparse, pero lo único que han hecho es insultarla. Si no están aquí para enmendar, ¿por qué vinieron? La autoridad en su voz los dejó sin palabras. Rara vez alzaba la voz, y ahora su ira los dejó mudos. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar, lágrimas de gratitud. Luego, para mi sorpresa, mi esposo se arrodilló. Lo siento, musitó, con la cabeza agachada. Cambiaré, lo prometo. Por favor, regresa. No puedo manejar esto solo. Levántate, su madre le gritó, avergonzada, pero él la ignoró. En su desesperación, admitió todo. Mi suegro, harto de su comportamiento, se había mudado, sin nadie a quien controlar. Mi suegra había desatado su furia contra él. Ahora estaba llevando una vida de trabajo a tiempo completo y tareas domésticas. Si cometía el más mínimo error, ella explotaba. Al mirarlo, por fin lo vi, el agotamiento, el estrés, la pura miseria. Siempre había sido débil, temeroso del conflicto, y ahora era él quien sufría, pero eso ya no era mi problema. Mientras él suplicaba, su madre seguía escupiendo veneno. Arruinaste a mi hijo, destruiste a mi esposo, casarte contigo fue un error, gritó. Sus palabras lo hicieron tambalear, pero él siguió suplicando. Yo me mantuve firme. No tengo intención de volver, dije. Voy a seguir con el divorcio. Jennifer, por favor, gritó mi esposo. Pero ya era demasiado tarde. Me levanté, con la voz firme. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Si es así, me voy. No voy a perder ni un segundo más aquí. Mi suegro me dio un asentimiento de apoyo, y salimos juntos. Detrás de mí, escuché los gritos desesperados de mi esposo, pero no miré atrás. Un nuevo capítulo. Había grabado toda la conversación y se la entregué a mi abogado. No pasó mucho tiempo para que el divorcio se finalizara sin problemas. Poco después, mi suegro tomó sus propias decisiones. Se divorció de Judy y desheredó a su propio hijo. Sin otro lugar a donde ir, mi esposo se mudó, incapaz de soportar más la furia de su madre. Me enteré de que sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en una clínica de salud mental. Mientras tanto, mi suegra, ahora sola, luchaba por mantener su casa en ruinas. Se convirtió en la casa embrujada del vecindario, odiada, descuidada, olvidada. ¿Me arrepiento de algo? En absoluto. La vida después del divorcio fue como una bocanada de aire fresco. Mi suegro siguió siendo mi mayor apoyo, invitándome a cenar con frecuencia. Esta es mi forma de compensártelo, decía siempre, pensativo. He aprendido a valorar su bondad. La próxima semana, me prometió llevarme a un restaurante de sushi de lujo, y por primera vez en años, realmente estoy esperando con ansias algo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente sorprendida.